Hoy vamos a hablar sobre el estrés. Y digo esto porque tengo aquí a Francisco, que es un médico que se dedica a estudiar y enseñar acerca del estrés y la inteligencia emocional. Es un verdadero crack acerca de este tema. Pero bueno, mejor que se presente él y que nos diga exactamente qué es lo que hace, porque ya veréis qué interesante. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola Rubén, espero que andes bien. Muy bien yo por acá. Perfecto. Hola a todos. Cuéntales un poquito quién eres y qué es lo que haces. Bien, mira, yo soy médico de profesión, estudié durante muchos años la carrera de medicina y cuando yo la iba haciendo la carrera yo me daba cuenta de que había cosas que no me terminaban de cerrar. Entonces yo en la actualidad, digamos, no soy el clásico médico que ve pacientes, que atiende o que opera o que prescribe medicamentos. He pasado mucho estrés en mi vida por el tema de la carrera, por ese tema de los mandatos sociales, por ahí que nos llevan, sobre todo eso en mi generación. Yo tengo 43 años, hasta dentro de 2 días, y nosotros tenemos acá en Argentina, en mi generación, un mandato ahí de hay que estudiar, de hay que ser profesional. Bueno, yo de eso en realidad nunca me pude desprender mucho. Y entonces terminé mi carrera de medicina, ¿sí? Pero me llevó mucho más tiempo del que me hubiese gustado. En el medio me pasaron un montón de cosas, ¿no? Entonces un día decidí aprovechar todo lo que yo había vivido, todo eso que había pasado, para tratar de transmitir un poco todo lo que fui aprendiendo de estrategias para gestionar el estrés, para poder, en definitiva, recordar que se puede vivir un poco mejor. Estamos como muy acostumbrados a que la vida es una porquería y no le prestamos mucha atención a lo que nos pasa por dentro. Y yo siempre tuve ahí como una inconformidad, ¿viste? Yo nunca pude conciliar con eso. Entonces me dediqué a estudiar. Entonces hice posgrados, hice cursos relacionados con el estrés, como vos decías, con la inteligencia emocional, con el bienestar. Acá estoy hoy tratando digamos, ¿cómo se dice? Distribuir este mensaje de que sí se puede. A todos nos pasan cosas feas, a todos nos pasan. De eso no podemos zafar ninguno. Qué sé yo, eventos medio inesperados que por ahí cambian radicalmente el rumbo de nuestra vida y demás. Pero vos sabés que en realidad está muy estudiado que lo que nos genera más estrés, más malestar, son esas pequeñas cositas que nos pasan todos los días en casa, en nuestro círculo íntimo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, sean quienes sean, y en ningún lado nos enseñan a gestionar eso. ¿Qué podemos hacer para gestionar nuestras relaciones? Y por otro lado, algo que a mí me interesa mucho y que de hecho, ¿no? Por eso nos conocimos nosotros, fue el tema de, si vos hoy le preguntás a cualquier persona, que sobre todo a quienes por ahí somos emprendedores y queremos hacer nuestro propio camino, la mayoría te dice que no le alcanza el tiempo, que no tengo tiempo para esto, que no tengo tiempo para dedicarme a lo que me gusta, o para hacer actividad física, o para hacer cosas relajantes. Los dos nosotros sabemos que eso es como una excusa, un bloqueo que por ahí nos frena mucho y nos impide. Entonces, hay mucho ahí para trabajar, para poder organizarse y eso genera mucho estrés. Hoy me dedico a Totalmente. dar cursos, charlas, cursos online, charlas, eso es lo que estoy haciendo. Qué bueno, Francisco. Porque aquí hay un tema muy interesante y es que yo creo que todos alguna vez en nuestra vida, por lo menos una vez mínimo, hemos sentido ese estrés, ¿no? Esa sensación de decir, no podemos, no llego, algo me pasa, o sea, aquí hay algo que no me tiene conforme con lo que está ocurriendo, ¿no? Pero Sí. realmente, ¿cómo se define o qué es realmente el estrés? Esa es una excelente pregunta, Rubén, porque en realidad en la calle el estrés tiene mala fama. El estrés tiene mala fama porque se lo entiende mal. De ahí hay un montón de cosas para decir. En muy pocas palabras, ¿sí? El estrés a ver, ¿cómo te puedo decir? Nosotros percibimos una amenaza ahí fuera. ¿M? Después vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. Una amenaza que puede ser real o imaginaria, ¿sí? Y nuestro cuerpo nos prepara para afrontar esa amenaza. El estrés es una reacción de tu cuerpo que te prepara para afrontar una amenaza. Yo por ahí me agarro un poco la cabeza a veces cuando escucho personas decir que cómo eliminar el estrés, cómo sacarte de encima el estrés, y en realidad una es que no se puede directamente, no se puede, y otra es que
En ese caso que se pudiera, estaríamos en problemas, porque no podríamos escapar de una amenaza, si fuese así, no podríamos reaccionar cuando tenemos miedo, no podríamos estar vivos, directamente es así. Entonces el estrés es una reacción del cuerpo. La causa del estrés está afuera, lo que nosotros sentimos, esa sensación por ahí desagradable, incómoda de sobrellevar, es nuestro cuerpo que se prepara para afrontar eso. Básicamente es eso, una reacción de preparación. Eso es el estrés. Tiene 3 fases. Si querés, yo te puedo contar un poquito Sí. de eso. Eso te iba a preguntar, porque me estás diciendo que al final el cuerpo se está preparando para afrontar esa amenaza, pero entiendo que eso pasará por unas fases, ¿no? O sea, será algo que nosotros sentiremos y que podremos detectar de que realmente eso es estrés y no es otra cosa, ¿no? Claro, sí. El cuerpo, mira, se llama, para que te des una idea, hubo un médico austrohúngaro que se llamó Hans Selye, que él fue el que definió, digamos, como que le puso nombre y apellido a esto, y le llamó síndrome general de adaptación. Fíjate, nuestro cuerpo intentando adaptarse a esa amenaza, a ese desafío. Y esas 3 fases son muy sencillas. La primera es la fase de alarma, que dura unos minutitos, o 1 hora, 2 horas. Después pasamos a una fase de resistencia, donde nuestro cuerpo sigue pudiendo adaptarse a esa amenaza, aunque ya pagando un precio. Ahora voy a entrar un poquito más en detalle en eso. Y terminada esa fase de resistencia, entramos en lo que se llama la fase de agotamiento, donde, en pocas palabras, el cuerpo hace lo que puede, pero ya no se puede adaptar más. Y es ahí donde empiezan los síntomas. Listas de síntomas del estrés, podemos hacer un choque así gigante, porque pueden ser dolores, problemas cognitivos, problemas de concentración, problemas digestivos en la piel, caída de cabello, problemas sexuales, problemas alimenticios, lo que quieran. ¿Sí? Nosotros como seres humanos tenemos una característica. En el reino animal somos los únicos seres vivos que podemos experimentar eso que se llama estrés psicológico. Ajá. Que básicamente se trata de ese estrés que tenemos todo el tiempo por no poder conectarnos con el presente. Básicamente, siempre estar recordando lo que hicimos hace un ratito o lo que vamos a tener que hacer dentro de un ratito. No solo cuestiones así medio catastróficas, sino todas esas pequeñas tareas de las que hablamos nosotros el otro día, que no nos podemos conectar con el presente. Eso el cuerpo lo entiende como una amenaza y reacciona que si fuese una amenaza física. Por ahí sí, capaz que a un nivel un poco menos intenso, pero sostenido en el tiempo. Entonces nosotros como personas, como seres humanos, podemos vivir meses, podemos vivir años en esa fase de agotamiento. Eso había Y una frase de alguien que no recuerdo quién era, que decía eso, ¿no? Que el 99% de nuestros problemas de cualquier ser humano ni han pasado ni pasarán, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Por eso, porque muchas veces les damos más relevancia de la que tiene a los problemas. Tanto los que nos han pasado, como decir, o imaginar esas amenazas potenciales que quizás nos pasen y que si te pones a ver, en realidad la mayoría no sucede. Pero sentimos eso. Eso que vos, que yo y que cualquier persona siente, qué sé yo, algunos le tiemblan las manos, otros sienten las manos frías, se cierra la boca del estómago, no sé, transpiración fría, todas esas sensaciones, o también una que es muy importante, palpitaciones, ¿no? El corazón late muy rápido, muy fuerte, abrimos los ojos grandes, así. Todo eso, es esa fase de alarma, en nuestro cuerpo intentando prepararse. Entonces, Bueno. claro, ahí, si vos empezás a ver a eso, en realidad es como que tu cuerpo o tu cerebro, ¿no? Te está haciendo un favor, te está preparando. El tema es ver si hay una amenaza o no hay una amenaza ahí. Qué ¿Entendés? importante eso que acabas de decir. Claro. A mí me gusta siempre esto contarlo con un ejemplo. Vos imaginate que, yo lo voy a tratar de hacer cortito. Estás durmiendo en tu habitación, ¿sí? 3 de la mañana. Y sentís un ruido fuerte, como una explosión. ¿Sí? ¿Qué haríamos todos? De repente estaríamos levantados al borde de la cama, asustados, seguramente con los ojos grandes así, y pensando solamente en ese ruido. ¿Sí? Entonces, seguramente iríamos a ver qué pasa, empezamos a prender luces y, en mi caso, supongamos, ¿no? Veo que hay un globo de un cumpleaños de mi nene que había explotado. ¿Qué pasa? Entonces ahí yo veo que no hay ninguna amenaza.
Entonces, mi estrés, que esa fase de alarma, la que yo te digo, que estaba yo preparado para luchar o para huir, empieza a volver a la normalidad, empiezo a calmar de nuevo y probablemente al ratito me duerma yo. Ese es un caso. Ahora imagínate que pasa lo mismo, ¿sí? Estás durmiendo, sentís el ruido, salís a ver qué pasa, una ventana rota y una piedra grande adentro. Tu cerebro ya, claro, detecta que hay una amenaza real. Entonces ahí tu cuerpo sigue, al rato ya pasarías a esa fase de resistencia, ¿sí? Donde todavía estás preparado, ¿sí? Eso para un ejemplo visual. Lo que pasa es que los estímulos o los estresores, como se llama, que nos suelen suceder, no son tan intensos. Esas cosas son raras en realidad que pasen, pero sí que a nosotros nos persiguen otros desafíos, como desafíos económicos, enfermedades, problemas de relaciones con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, y como te digo, nos mantienen en esa fase de agotamiento continua, un estrés de término medio, pero continuo. Y cuando yo te decía que el cuerpo no puede adaptarse, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? En esa situación, imagínate que vos estás ante una amenaza, te está persiguiendo un depredador, ¿no es cierto? Ahí tu cuerpo no necesita una buena digestión, un sistema reproductor activo, el sistema inmune óptimo, necesita correr, vos necesitas sobrevivir. Claro. Entonces, claro, el cuerpo está preparado para soportar eso, pero un tiempo corto. Empieza a pagar ese precio. Estamos en fase de resistencia, el cuerpo todavía se adapta, pero pagando un precio ya. Entonces, ¿qué nos pasa? Ejemplos que conocemos todos. ¿Quién no conoce un amigo, un familiar o uno mismo que no ha podido quedar embarazado, que tiene problemas digestivos, que tiene problemas de úlcera, de concentración, que ya las cosas que nos interesaban antes ya no nos interesan tanto, empezamos a dejar nuestros proyectos, nuestros hobbies, y el círculo vicioso se profundiza cada vez más. Dejamos de disfrutar lo que antes disfrutábamos, no podemos conectarnos con nuestros seres queridos, y eso es como una bola de nieve que se hace cada vez más grande, hasta que nosotros tomamos conciencia y decidimos hacer algo. Madre mía. Porque, Claro. ¿qué pasa, Francisco, si esto no lo tratamos? Quiero decir, si vivimos en una fase constante de estrés, al final, ¿qué nos puede suceder? Porque intuyo que nada bueno. Claro, vos fíjate que al estrés le dicen el gran simulador, porque al principio, como estábamos charlando, puede simular cualquier cosa, pero cualquier enfermedad. El tema es que con el tiempo, como hablábamos, que el cuerpo ya no se adaptaba, podés enfermar verdaderamente. Podés enfermar. Cualquier cosa te puede enfermar. El cuerpo, la piel, la parte cardiológica, la parte digestiva. Subís de peso, bajás de peso, comés más, comés menos. Y como te digo, suele ser una bola de nieve. Cada vez es peor. Yo empiezo a entrar en el sedentarismo, empiezo, qué sé yo, a quedarme en la cama mirando Netflix o mirando redes sociales, pospongo mis cosas, eso me genera más estrés, empiezo a procrastinar, empiezo a tener problemas laborales, problemas con mi pareja, y es un círculo vicioso. Hay personas que mueren así, lamentablemente, quiero decir, sin haber aprendido a gestionarlo. Y ahora después cuando hablemos un poco de estrategias, a ver que no es tan difícil. Yo lo que me he dado cuenta muchas veces es que las personas sobre todo las personas que sufrimos TDA, tenemos, digamos que esa tendencia a caer en esos bucles de procrastinación en la que por una tarea muy simple que no hagamos, en el vídeo lo explico con fregar los platos, ¿no? Que dejas el plato de la cena sin fregar y poco a poco dices, bueno, ya lo fregaré mañana, y al día siguiente se te acumula otro y luego otro, y siempre te vas poniendo excusas hasta que eso te empieza a causar lo que dices, estrés, frustración, hasta llegar al punto en el que tú te sientes tan mal y estás sintiendo un estrés y una ansiedad que empiezas a tener una actitud mala con tu entorno. Tú no eres capaz de relacionar que lo que te está pasando, como te lo estás sintiendo tan fuerte, no eres capaz de relacionar que te está pasando con esa pequeña tarea. Y eso al final es una historia que hasta que no llegas al punto en el que tocas fondo y de repente haces eso, no se pasa, se va haciendo cada vez más grande. Pero es lo que dices, no es tan difícil porque de repente haces esa tarea que tenías que hacer al principio, o sea, fregas todos los platos en un ya momento de que ya no tienes más platos para cenar porque no te quedan más y ya dices, hostia, los fregas en 10 minutos y te sientes de puta madre. Y se acaba de acabar el problema. Y todos esos males que tenías dentro se van por arte de magia. O sea,
que es que a veces lo que dices tú, Sí, no sí, es sí. tan difícil gestionar el estrés. A veces el problema es detectar de dónde viene, ¿no? Claro, y es como muchas cosas en la vida, un hábito, es una forma de vivir en realidad. Una forma de vivir es llegar a un punto que tomás una decisión. Yo, cuando llegué a conocerte a vos, estaba en el pozo de la desorganización total. Yo ya no sabía qué hacer. Y vos muy bien sabés, y además que lo hemos hablado, que son pequeñas cositas, sencillitas, tareitas que te llevan 3 minutitos. Pero una lista así desordenada, entonces una la anotaba en el cuaderno, la otra en el celu, la otra en tal aplicación. ¡Guau! Después se te pasan y demás. Entonces yo un día dije, basta, me estoy volviendo loco, ¿me entendés? Entonces dije, Ujú. bueno, tengo que hacer algo. Y como muchos hacemos hoy, me puse en YouTube y apareciste vos. Así que muchas gracias, Rubén. Porque fue Me alegro de que te sirviera. un despertar para mí eso. En esto que acabas de mencionar, una cosa muy importante es que normalmente en este tema, o sea, has dicho algo muy, muy, muy interesante, y es que a veces nos frustramos porque la lista de tareas es muy grande, aunque sean tareas muy pequeñas. Y eso es un gran problema que, por ejemplo, yo leo en muchos libros y que creo que es un buen momento para comentarlo, ¿no? Que la gente siempre te dicen en plan, no, el problema de que algo te cause estrés, ¿vale? Una tarea y que la procrastines es porque es una tarea que tú la ves como muy grande, ¿vale? La ves como algo titánico. Entonces, claro, lo que te recomiendan es dividirlo en tareas pequeñas y empieza a hacerlas. Pero claro, el problema es que cuando tú divides muchas cosas en pequeñas tareas y las metes dentro de una lista, se acaba convirtiendo también en algo muy grande, que a la vez te vuelve a generar ese estrés y procrastinar de nuevo. No hay que tomarse tan a pecho estas cosas de divide tanto en cosas, porque hay que encontrar el punto medio. Yo creo que GTD, por ejemplo, en eso es muy bueno porque te muestra lo de la próxima acción y no el resto. Entonces, como no estás viendo el resto de cosas que tienes que hacer, sino lo próximo que tienes que hacer, en eso yo creo que es un punto que ayuda bastante a que estés centrado, ¿no? Y no te veas enfrentándote a algo que es un problema del futuro. O sea, yo siempre lo digo, es un problema del Rubén del futuro, no el de ahora. Tal Ahora me tengo que cual, centrar en esto. tal cual. Y es Bueno, complicado, ¿eh? pero claro, pero hasta que uno entiende eso, si no viene, qué sé yo, si no te lo enseñan en la escuela, cosa que no pasa, por lo menos acá, Ni aquí. te chocás con una pared, te tenés que chocar y ahí pues decir, che, loco, esto no puede, así no funciona más, ¿entendés? Y ahí empezás a aprender. Pasa que, bueno, eso estaría bueno, y yo creo que nosotros tenemos una misión parecida en ese sentido. Quienes nos escuchan o cualquiera que sea, no tenga que llegar a ese punto. Tratar de Sí, no llegar a ese punto, porque eso es también difícil de gestionar. Es sí. desagradable tener que tocar fondo para recién empezar a salir. Lo que pasa que es Entonces, lo que dices, que hay que tocar fondo para empezar a salir. Y a muchas veces sí. personas no van a aprender de estas cosas hasta el punto en el que se vean saturados de me ha pasado esto y no sé cómo continuar. O sea, es lo A que veces decías tú sí. antes. Tú me encontraste cuando estabas en un momento de desorganización total Tal cual. y hay mucha gente que le pasa exactamente eso, ¿no? También esto tiene que ver también por la forma de enfocar el contenido, ¿vale? Que esto ya es otro melón fuera de todo esto. Pero es cierto que muchas personas les pasa eso, que vienen a buscar la solución al problema cuando ya tienen el problema, no antes de que Suele les pase, pasar. porque Sí, claro, porque ni se te ocurre que te puede pasar, digamos. claramente. Claro, exacto. El tema es que, claro, entonces ahí hay un punto interesante, ¿sí? Sí. Y ya no eso, que hay mucha gente que no es que lo haga cuando le pasa, sino cuando le pasa algo que ya lo lleva al siguiente nivel, que es lo que decimos, cuando ya tocas fondo, porque cuando esto te pasa de normal y te lleva pasando toda tu vida, lo normalizas. Entonces te piensas mm, que es lo normal. Y como te piensas que es lo normal, no buscas una solución porque es lo normal, ¿sabes? Y claro. porque a lo mejor yo soy vago, yo soy no sé qué, o porque este me ha dicho que no sé cuántas, y te piensas que eso es lo que le pasa a todo el mundo. Y de repente te Así pones a soy yo. trabajar estas cosas, claro, y te das cuenta de que no, No, que no tiene nada que ver con eso. no, no, no. Y vos sabés cómo, y no es tan, a ver, las estrategias en realidad son sencillas, pero claro, tiene ese detalle que suelen tener esas cosas que depende de un hábito, depende de uno mismo, eso, no, viste, no hay otra, o sea, eso hay que hacerlo, hay que querer salir de ahí. Yo creo que ese es el desafío más difícil. Hay un punto que es clave en esto del estrés, que es el tema de las energías. De las energías
Me refiero con energías a las energías que ingerimos cuando comemos, que gastamos con la actividad física y que recuperamos con el sueño. ¿Sí? Esas tres actividades, alimentación saludable, actividad física y sueño, no tienen sustituto biológico ni externo. No hay nada que las pueda reemplazar. Entonces, cuando uno está, cuando vos que nos estás escuchando, estés que te empieces a sentir en ese pozo ahí, que no sepas qué hacer, un excelente punto de partida, muy fácil de hacer, es ordenar esas tres cosas. Yo suelo decirle a mis conocidos y por ahí en los talleres o cursos, ¿cuántas horas dormís por día? Y algunas personas te dicen, duermo 5 horas. Bueno, ahí ya tenemos un punto a mejorar. Yo suelo decirle así, mira, dormí 2 horas más por día, después ves cómo solucionar todo lo otro. Pero dormí 2 horas más por día. Probate una semana. Y todos me dicen, Y la productividad empieza a subir solita, ¿no? Sola. Totalmente. Porque nuestro cuerpo es como que se repara, tanto nuestra parte física como la parte cognitiva también. El sueño no es nomás acostarse y soñar o reposar en la cama. Hay muchos procesos que son vitales. No hay sustituto. No hay sustituto para las horas de sueño, para la alimentación saludable y la actividad física ni hablar. Regular y sostenida. La actividad física es caminar, o sea, Sí. no es correr un maratón. No puedo estar más de acuerdo. Es que, mira, además justamente esto me lo estás comentando en un momento clave con esto porque yo tengo intención de lanzar un curso, ¿vale? Bueno, que lanzaré más adelante y luego lo quiero lanzar también en formato curso. Aquí viene el spam, ¿no? En el que llevo mucho tiempo haciendo una investigación acerca del tema de motivación intrínseca y extrínseca, ¿vale? Para la hora de trabajar en cómo no tirar la toalla cuando tú te propones hacer algo, ¿vale? Y he descubierto cosas muy interesantes que no he encontrado muchos libros que estén hablando de estas historias. Entonces, yo le he intentado meter en un sistema, en una metodología para intentar que la gente lo pueda aplicar, ¿vale? La cosa es que a mí no me gusta enseñar nada si realmente no demuestro que funciona primero, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Aplicarlo conmigo mismo con lo más difícil que he hecho en mi vida, que es perder peso, ¿vale? O sea, perder peso ha sido siempre mi batalla perdida. O sea, lo he intentado desde crío 1000 veces y en todas he fracasado. Solo hay que verme. O sea, en todas y cada una de ellas he fracasado. Y ahora estoy aplicando esa metodología conmigo y está mal que lo diga, pero funciona. O sea, es así. Y ahora Está mal, está perfecto. Y esto lo cuento para poner en contexto de esto que ganó por el curso y todo eso, porque eso ya hablaremos en unos meses, ahora de momento nada. Estoy documentando todo ese proceso porque se lo quiero enseñar a la gente cuando luego estén en el curso y tal, ¿no? Y no te puedes imaginar, porque es una de las cosas que he contado, no te puedes imaginar la diferencia de energía de alimentarme bien, de hacer deporte. Y ahora esta semana que estoy durmiendo un poco menos porque he tenido un montón de cosas de trabajo que hacer y me he tenido que levantar pronto porque ya la rutina del gimnasio ya no me la quito. He estado eso y justamente mis comentarios en todo lo que estoy grabando esta semana estoy reventado porque me faltan 2 horas de sueño. Y es así. O sea, no te puedo dar más la razón en lo que estás contando porque es que lo estoy notando en mis propias carnes ahora. Lo estás viviendo, sí. Totalmente. O sea, hay algo que ahora vos estás diciendo que me haces acordar a un punto. Imagínate, cuando algo te asusta, ese ejemplo que yo puse del globo, ¿sí? Te asusta. ¿Estés durmiendo o no estés durmiendo? Una digamos, situación inesperada, ¿sí? Nosotros entramos en esa fase de alarma y estamos así alerta, ¿sí? ¿Qué es eso que sentís? Básicamente tu cuerpo se inunda de adrenalina, es una hormona que te prepara para la acción, para la lucha y para la huida. ¿Y qué hace la adrenalina? Además de que late el corazón y un montón de efectos, hace que tu cuerpo se llene de energía, de glucosa, de energía, la energía que consuma el cuerpo. Una de las mejores cosas que yo me animo a decir, lo mejor que podés hacer cuando estás en un día de esos de porquería que todos tenemos, literalmente, ¿no? Cerrar lo que estés haciendo y andate a hacer actividad física. 40 minutos, media hora. A mí me gusta, por ejemplo, la bici. Pero yo he azotado las cosas así, me cambio y me voy a andar en bicicleta. Claro, entonces mi cabeza sigue por un ratito. Los primeros 10, 15 minutos, la verdad es que no la paso muy bien. Pero yo sé lo que viene después. Cuando esa energía, entre comillas, yo la voy gastando, empieza a subir otra hormona, que son las endorfinas, la dopamina.
que te hacen sentir bien. Y eso deja un efecto duradero. Por eso la actividad física tiene que ser regular y sostenida, porque vos vas manteniendo ese efecto en el tiempo. Por ahí parece un poco contraintuitivo que si vas a hacer actividad física vas a tener más energía, porque uno pudiese pensar que voy a hacer actividad física y voy a estar más cansado, pero vos y yo y un montón de gente sabemos que no es así. No, Te no, sentís con más totalmente. energía, dormís mucho mejor, dormís mejor y te estimula, te sentís bien, empezás a sentir tu cuerpo más preparado y bueno, y un montón de efectos más biológicos que podríamos no decir que tampoco vienen mucho al caso ahora. Sí, además hay Pero un punto muy interesante cuando te pones a hacer deporte, que yo, claro, ahora lo vivo más intensamente porque, claro, empecé hace muy poco y eso se nota, ¿no? Pero eso tú ves a los atletas de élite o ves a gente que corre maratones o tal y te dicen que les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que es un punto cuando tú empiezas a hacer este deporte. ¿Vale? El que sea, llega a un punto no te estoy hablando en el tiempo largo, sino en el momento de ponerme ahora, ¿vale? Ahora me pongo a correr en la cinta, por decirte algo, y cuando haya pasado un periodo de tiempo no muy largo, ¿vale? Voy a notar que no puedo más. Ese momento, claro, cuando tú ya lo conoces, ya sabes que lo que tienes que hacer es continuar, ¿vale? Pero si no lo conoces, hay mucha gente que tira la toalla. Y de verdad que te sientes que no puedes más. Pero si sigues y pasas de ese punto, de repente haces ¡pum! Como si te hubieras metido un cohete en el culo. Y la energía sube, pero espectacular, ¿eh? Y es otra cosa de las cosas que estoy diciendo, de me levanto cansado, voy al gimnasio y salgo con la energía que voy a tope. Y digo, ¿cómo es posible que haya entrado cansado y salga sin estar cansado? O sea, no. pasa. Es Sí, paradójico, pero ocurre. eso está estudiado, eso está estudiado y comprobado científicamente que es así. ¿Sí? Antes de hacer actividad física, hacer un chequeo, ver si estás bien cardiológicamente, sobre todo si va a ser intensa y demás. Pero es verdad lo que vos decís. Esa curva hay que conocerla, hay que conocerse uno mismo. Saber que va a haber un momento, un pico donde yo voy a decir, oh, bueno, y si vos lo superás, después vienen todas cosas buenas. ¿Sí? Siempre teniendo esos mínimos cuidados, sobre todo, ¿no? Cuando ya empezamos a tener unos cuantos años más, por ejemplo, yo a mis 40 y pico, ya entro en esa franja y empiezan a sumarse factores de riesgo, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta esas precauciones, es así. Y la actividad física, yo quiero volver sobre un punto. Caminar es una de las mejores actividades físicas que podemos hacer. Otra que yo suelo hacer también, que recomiendo muchísimo, aunque no tengas ganas, aunque no sientas ganas, yo suelo estar mucho tiempo solo en mi casa, porque trabajo en mi casa. Entonces, mis chicos en la escuela, mi señora en su trabajo. Agarrá, poné música, la música que te guste y bailá y empezá. Dejate llevar. Y pasa lo mismo que con la actividad física. Al rato, como que rompiste el círculo vicioso. Y al empezar a mover las energías y a gastar esa energía en exceso que tenés, empiezan a cambiar los tipos de pensamientos que tenés. Y empezás a tener pensamientos más tipo positivo. Más de, a ver, cambian los pensamientos tipo, no voy a poder, no me lo merezco, no llego, soy un desastre, etcétera. Ah, bueno, quizás lo pueda lograr, se te ocurren estrategias nuevas. O sea, bueno por donde se lo mire el tema de la actividad física, sobre todo para gestionar el estrés. Recuerden Bueno. que el estrés es eso, es exceso de energía, en realidad. Sí, pero un tipo de energía diferente a la que Sí, necesitamos, que ese es el sí, tema, ¿no? sí. A ver, Vale. acá hay algo que me gustaría aclarar un punto. Hay situaciones que yo como médico me siento como obligado a decirlo. Hay situaciones que escapan al promedio, hay situaciones que sí requieren por ahí atención médica, medicación, qué sé yo, se me ocurre, por ejemplo, personas con diagnóstico de depresión, algún diagnóstico médico. Bien, o sea, eso hay que atenderlo, eso no hay duda. Estamos hablando de cuando tenemos ese estrés general del estilo de vida moderno. A ver, una persona con depresión, vos le decís todas estas cosas y probablemente le hagan peor, entonces necesite un tratamiento psicológico, psiquiátrico, sí, eso no hay duda, ni hablar. Totalmente. Y muy buena esa aclaración, además. Todo esto que me estás comentando, ¿vale? Me llega, ya sabes que aquí hablamos mucho sobre la introspección, ¿no? En este canal. Y me lleva a algo que creo que es muy importante y que me gustaría que me contaras cómo afecta esto realmente a
a todo el tema del estrés, ¿no? Y es el hecho de que has dicho que hay muchas cosas que nos fijamos de que ni han pasado ni pasarán, ¿no? Pero luego también me estás hablando de mucho tema de mindset, ¿no? A la hora de pues, hacer ejercicio físico, de cómo tú, por ejemplo, te pones a bailar y tu tipo de pensamiento cambia. Entonces, esto me lleva a la pregunta de ¿el inconsciente qué tiene que ver con esto? Porque creo que aquí hay mucho de lo que hablar también, ¿no? Mucho, muchísimo. Sí, mira, el inconsciente es, a ver, yo no soy psicólogo, sí que estudio mucho del inconsciente, entonces yo voy a hablar a un nivel de lo que yo entiendo y lo que he estudiado, ¿sí? Vos imaginate que el inconsciente es como casi una rama de la psicología, entonces hay para decir miles de cosas. Lo que a mí, lo que yo suelo hablar del inconsciente, que tiene algunas características que está bueno conocer para poder, digamos, aprender a manejarla. Hay dos o tres que son, por ejemplo, el inconsciente no... ¿Qué es el inconsciente primero? ¿Qué es? A nivel bien básico, es una parte de nuestra mente, de nuestra psique, que funciona automáticamente, ¿no es cierto? Pero a un nivel que vos no te enterás que está funcionando. No sos consciente, valga la redundancia, de por qué haces tal cosa o por qué pensás tal cosa o decís tal cosa. Funciona solo, ¿sí? Y encima de eso, representa aproximadamente el 95-97% de la mente. Nosotros creemos por ahí que como seres humanos decidimos muchas cosas, pero en realidad no es tan así. Vos fíjate, 95%, para poner un número redondo, del funcionamiento de la mente es inconsciente. Y tiene un par de características muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas es que no diferenciar pasado, presente ni futuro, que es lo que hablábamos hoy. Por eso es que a cualquiera de nosotros nos sigue afectando algo que nos pasó, ¿no? En el pasado o alguna cosa que tenemos miedo que nos pase en el futuro. Porque para el inconsciente eso está pasando. Si nosotros imaginamos alguna amenaza en el futuro, pase o no pase, no importa. El inconsciente ya la está viviendo. Por eso es que uno está, qué sé yo, en la cama, en el coche, en el auto, donde sea, imaginando cosas y se siente mal físicamente, porque el cuerpo ya reacciona ante eso. Otra cosa que no puede hacer el inconsciente es, bueno, no tiene la capacidad de juzgar, no tiene la capacidad de diferenciar presente, pasado y futuro, Sí. y hay algo... Sí. Francisco, me gustaría hacer un inciso de algo que creo que es muy importante, que creo que nos sucede a muchos, ¿no? De todo esto, y que creo que puede ser interesante pues para toda la gente que pueda estar viendo este vídeo, ¿no? Y es el tema de ese momento en el que tú estás bien, ¿vale? Te encuentras bien, y de repente te viene un pensamiento de algo que sucedió, algo que por lo que sea no has terminado de tratar, de aceptar, de lo que sea. Y mucha gente se pregunta, hostia, ¿por qué me viene esto ahora con lo bien que estaba, ¿no? Y yo lo que, después de leer mucho sobre este tema, porque a mí es algo que me pasa muchas veces, ¿no? Lo que he visto o por lo menos lo que más me ha convencido a mí que puede ser la respuesta, es que cuando... O sea, si esto te viniera en el momento en el que tú estás mal, te jode, o sea, te revienta. Esto aparece en el mejor momento en el que estás porque es el momento en el que estás perfectamente como para poder afrontarlo. Entonces es un acto de amor de tu cuerpo, por así decirlo. Es tu cerebro diciéndote, te lo pongo ahora porque ahora estás en condiciones para afrontarlo. Si te lo pongo cuando estás corriendo delante del león, a tomar por culo. O sea, no. Sí, es No, una no, buena manera de verlo, sí, la verdad no que tiene sí. sentido. Esto, perdona el que te he cortado por eso, No, pero creo que es algo que a mucha gente le pasará y que estará bien que piensen en eso, que muchas veces les van a venir este tipo de pensamientos y que no tienen que volverse locos. Aquí la pregunta no es ¿por qué me viene esto ahora?, sino el ¿qué tengo que hacer con esto? ¿No? ¿qué tengo que hacer? Claro, tal Esto cual. es. Yo te estaba por decir, y volviendo a eso, que Sí, hay una característica más que tiene que ver con esto que vos decís, es que no tiene capacidad el inconsciente de diferenciar real o imaginario. Entonces, ni presente, ni pasado, ni futuro, ni real, o sea, real, que se puede tocar, ni imaginario. Entonces, un pensamiento, como vos bien decís, que te viene así, que te surge, el inconsciente no lo diferencia, ve una amenaza real y te prepara para la acción. Y sentimos esa cosa desagradable, así, que es lo que yo te comentaba hoy, es ese síndrome general de adaptación, esa fase de alarma. Hay varios, yo en ese manual que dejo para que puedan acceder, después vamos a hablar un poquito de eso, yo pongo varios ejercicios, porque el estrés, perdón, se puede gestionar a 4 niveles. ¿Sí? El nivel del ambiental, que
qué cosas puedo yo sacar o poner en el entorno, ¿no? Cosas físicas, por ejemplo, ruidos, cosas así, que ayuden a que yo esté mejor. También pasa a nivel del cuerpo, a nivel fisiológico, a nivel de nuestras conductas, ya serían los tres niveles. Y el nivel que a mí, que yo más me dedico en realidad y que me gusta mucho, es lo que se llama el nivel cognitivo, que en realidad no es otra cosa de que cómo percibís, cómo pensás, qué tipo de pensamientos tenés cuando te pasan cosas desagradables. Yo trato siempre de evitar el término negativo, positivo, bueno, malo, porque me parece como posicionarse, como un juicio de valor, pero sí que hay cosas que son desagradables, que a ninguno nos gusta pasar. ¿Cómo las pensás? Entonces yo ahí dejo, por ejemplo, uno de los ejercicios es una planilla, ir registrando. Por ejemplo, tuve tal experiencia, me generó estrés, ¿qué pensé en ese momento? Porque después, enganchado con ese ejercicio, hay otro que te ayuda a, digamos, hacer una inversión de pensamiento. Pasar un pensamiento tipo de pérdida, tipo de frustración, a un pensamiento tipo desafío. Mañana tengo una entrevista laboral, por decir cualquier cosa, y me va a ir mal, y no voy a poder, y no, se me voy a quedar sin palabras, no me voy a acordar lo que vaya a decir. Entonces empezamos en un círculo descendente a seguir vicioso, nos sentimos cada vez peor, iremos o no iremos a la entrevista laboral, digamos, la pasaremos bien, la pasaremos mal, y qué sé yo qué puede pasar. Ahora, si ese tipo de pensamientos uno aprende a llevarlos, digamos, a la superficie, a la conciencia, y a darle una vueltita y a ponerlo, a ver, seguramente puede ser que me pase algo desagradable, pero seguramente haré cosas bien también, porque estoy preparado, porque estudié, y así se puede hacer en cualquier área de la vida. Se llama reestructuración cognitiva, es como darle vuelta. Entonces, cuando nosotros empezamos a detectar esos pensamientos y a llevarlos a la superficie, a la conciencia, ya tenemos algo, digamos, un objetivo, ¿me entendés? Ya tenemos algo para conocernos y poder hacer cosas concretas. Fíjate que no va más allá de pensarlo de otra forma, ponerle otro nombre, verlo de otra manera o de otro ángulo. Y eso ya, la mente ya empieza solita a buscar soluciones. Cuando se te presenta un problema, pensá esto, cualquier problema que sea, aunque sea una tontería, supongamos, no sé, no te anda el control remoto para el televisor, ¿sí? Tu mente empieza solo a buscar soluciones. A ver si tengo una pila acá en una batería, en la mesita de luz, o tengo que ir a comprar. Cuando vos tenés el problema definido, tu mente sola busca solución. Entonces esa es una estrategia súper interesante y súper sencilla. Qué bueno. Ponerle nombre y apellido al pensamiento y ver cómo lo puedo transformar, acuérdense esto, en un desafío. Hay modelos, hay unos autores que se llaman Lazarus y Folkman, ahora me quedé pensando si son actuales, o sea, si están vivos o no, me parece que sí, pero no viene mucho al caso, que planteaban varios modelos de afrontamiento, cómo afrontar el estrés. Y una de las estrategias era esta, pasar a ver las cosas no como un problema, sino como un desafío. Un desafío, como decíamos hoy, si es un desafío grande, lo transformo en desafíos pequeños y voy cumpliendo pasos. Entonces eso es súper interesante. Desafío. Verlo como un desafío, no como una catástrofe. Y se puede hacer, sí, es un hábito. Es súper interesante eso que planteas, porque al final es gamificarlo, es decir, pasamos de algo que me estresa a algo que me divierte. Y Claro, parece una claro. tontería, pero es esa vuelta de tuerca, ¿no? Y cuando vos vas cumpliendo esos pequeños pasos, es como cuando alguna vez, yo creo que tarde o temprano todos hemos ido, aunque sea una vez, bueno, no todos, ¿no? Pero muchos hemos ido alguna vez a un gimnasio. Y las primeras veces que uno va al gimnasio, qué sé yo, primer mes, 2 meses, uno hace fuerza, le duele todo, levanta pesa, ¿no? Y no ve muchos resultados. Por lo menos no los ves visualmente. Pero sabemos que están ahí. Ahora, cuando los empezamos a ver, cuando nos empezamos a sentir más firmes, más capacitados, podemos ir levantando más peso y demás, ya empieza a costar menos. Decime que no es así. Ya te empieza a costar menos, ya te estimula. Entonces, cumpliendo esos pequeños pasitos, uno se va autoestimulando. Qué bueno. Y va generando como una cadena, digamos, un círculo virtuoso en este caso, un círculo de mejora. ¿Sí? Qué bueno. Antes has nombrado el tema de que pues hoy en día la vida moderna, ¿no? Digamos que trae muchas cosas detrás, ¿no? Y me gustaría que hablaras un poco de esto, ¿no? De cuáles tú crees que son esas formas de estrés moderno que existen hoy en día o cómo nos afectan, ¿no? Claro, el estilo de vida actual atenta contra todo eso que yo te nombré hoy como 3 características básicas. Atenta contra el descanso, atenta contra la alimentación saludable y contra
contra la actividad física. Hoy tenemos todo servido, todo rápido. Vos agarrás el celular o el móvil, no sé cómo le llaman allá, y tenés todo casi, todo lo podés hacer con el smartphone hoy en día. Pagar impuestos, transferir dinero, organizar cosas, ver tu película, trabajar, bueno, todo podemos hacer. ¿Y eso a qué tiende? A llevarnos al sedentarismo, porque yo con una sola cosa puedo hacer múltiples tareas. Entonces eso me empieza a llevar al sedentarismo. Pero claro, también provoca una cierta adicción. ¿A quién me la pasaba estar, qué sé yo, Instagram, cualquier red social, cualquiera, lo que sea, y saber que ya hace mucho tiempo que está ahí y que quizás podría, no sé, ir a hacer otra cosa, pero como que nos cuesta dejar de hacer scroll y lo mismo nos pasa con la alimentación saludable. Uno va al súper, hoy estamos apurados, con los tiempos muy, muy acotados. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 hijos chiquitos, uno tiene 8, cumple ahora en unos días, y mi nena tiene 4. Tenemos un solo auto, un solo vehículo, y la escuela nos queda bastante lejos. Elegimos vivir en una zona tipo más rural y la escuela de los chicos nos queda lejos. Entonces, claro, con mi señora tengo que hacer todo ahí milimétricamente calculado para ir, volver. A mí por ahí me quedan espacios en el medio sin hacer nada. Entonces digo, ¿qué voy a hacer? Y en ese tipo de este estilo de vida, muchas veces solemos caer en que comidas rápidas, comidas preparadas, ultra procesado, ni hablar de tener tiempo para hacer actividad física, un montón organizarse. Entonces, digamos, esos depredadores de antes, ¿no es cierto?, que estaba el típico ahí cavernícola que lo persigue un diente de sable o un oso o lo que sea, a nosotros hoy nos persiguen esas cosas. La situación económica, por ejemplo, los que somos argentinos sabemos mucho de eso, la inflación, el alquiler, el dólar, qué sé yo, la alimentación saludable, el exceso de información o infoxicación, no sé si escuchaste ese término. Sí, Estamos yo eso le digo mucho a la gente que nos estamos convirtiendo en yonkis de la información, porque es eso. O sea, que eso lo decía en un vídeo en plan broma de que le decía, si vosotros sois los yonkis de la información, yo aquí soy vuestro camello, ¿no? Soy el que os provee la droga, porque... claro. Y bueno, Entonces... sí, es así. Entonces, claro, todo eso atenta, ¿no?, contra nuestro bienestar. Entonces, volviendo al mismo punto como para reafirmar un poco el mensaje, en esos momentos que nos sentimos decaídos, empezar a recordar esas 3 cosas. Dormir mucho y dormir bien cuesta entenderlo, cuesta creerlo, pero el que lo prueba me va a dar la razón. Dormí una hora más. Después ve cómo te organizas, pero probalo, aunque sea probalo. Y vas a ver, tu cuerpo va a estar distinto durante todo el día. Los argentinos por ahí tenemos un hábito bastante cultural de dormir una siesta. No sé, en otros lugares por ahí no está tan instaurado eso. Sí, en España también. Bueno, y realmente los extranjeros, ¿no?, normalmente lo suelen llamar take a nap, que Ajá, aunque digamos que no esté tan instaurado, también a veces lo lo hacen. usan, claro. Ujú. Bueno, eso, ¿qué pasa cuando, yo te quiero explicar algo muy cortito. ¿Qué pasa cuando dormimos? Ese sistema, digamos, que se activa cuando estamos estresados, es una parte del sistema nervioso autónomo, se llama, que se llama sistema nervioso simpático, en el que intervienen esas hormonas tan conocidas como adrenalina, cortisol, llamadas, entre comillas, las hormonas del estrés, porque hay un montón. Eso mientras estamos en vigilia, o sea, mientras estamos despiertos y activos. Cuando dormimos, se activa otro sistema que contrarresta ese, que llaman sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Cuando dormimos se activa. Si dormimos bien, qué sé yo, para algunos viene 7 horas, para algunos viene 8 horas, para algunos 6, eso te lo dice tu cuerpo directamente si te activa ese sistema, ¿sí? Encontrar la medida correcta, ¿no? Es si te levantas cansado es que has dormido poco, si te levantas amodorrado, ¿no?, en plan atontado, es que has dormido demasiado. Pues sí, sí, por eso, cada uno tiene que ir encontrando su equilibrio, ¿sí? Y hay cosas que desequilibran, valga la redundancia de eso, como por ejemplo habernos acostado con el estómago muy lleno. A ver, si vos te acostaste y dormiste 8 horas, pero con la panza llena y de harina y qué sé yo, y de cerveza, no sé, claro, no vas a descansar bien, evidentemente. Te estaba hablando de esto, del sistema nervioso parasimpático. Se activa cuando dormimos, ¿sí? Es lo que te hace recuperar, que al otro día vos te sientas descansado. Bien, hay formas de activarlo mientras estamos despiertos, en vigilia. Como por ejemplo, una de las más conocidas es la meditación.
meditación, mindfulness, cualquier, digamos, práctica, lo que hace es eso, es activar el sistema nervioso parasimpático. Está comprobado que unos 20 minutos de meditación bien hecha, cosa que recomiendo enormemente, aunque no es fácil lograrlo, es una práctica que lleva tiempo, tiene el efecto de haber dormido 2 horas. Vos fíjate lo que te digo. Entonces, poder encontrar en nuestro día una pausa de 20 minutos, media hora, para tener ese tipo de actividades que activan ese sistema nervioso parasimpático, por eso tiene tanta fama y hay tanto empuje con ese tipo de actividades. Fíjate lo que te digo, salir con amigos, tener sexo, ver películas, hacer cosas agradables, o sea, sociables, quedar con gente, hablar, compartir, todo eso también va activando este sistema nervioso parasimpático. En realidad, para ponerle un título, sería cosas saludables que te hagan bien. Eso activa ese sistema y contrarresta todos los efectos del estrés. Se valga la aclaración acá, que quizás estaría bueno haberlo dicho antes, pero el estrés en realidad, esa palabra estrés tiene mala fama porque está mal usada, ¿sí? Hay una curva de productividad, digamos, en la cual la productividad es mala o es muy baja, tanto cuando hay poco estrés como cuando hay mucho estrés. Yo esa la vimos juntos, vos la viste esa curva. Ninguno de los dos extremos son buenos. Y esos dos extremos de esa curva, imagínense como una campana de Gauss esa, ¿sí? Baja, o sea, bajo, sube y baja de nuevo. En los extremos se llama distrés. Distrés. Ese sería el estrés, entre comillas, malo, que nosotros conocemos como estrés. En realidad se llama distrés. Y el estrés bueno, el estrés que nos estimula, el estrés que nos hace resolver problemas, que nos ayuda a escapar de las amenazas, a estar despiertos, ese se llama eustrés, con E-U, eustrés. Desmitificar un poco también que esa palabra estrés, en realidad, como ya está tan popularizada, todos la usamos, pero en realidad se debería llamar distrés. ¿Es lo que se conoce como estrés malo y estrés bueno? Bien, es eso. Esto es la razón por la que normalmente se suele recomendar que las tareas tienen que ser un reto, pero sin ser demasiado difíciles. O sea, Sí, sí. porque eso muchas veces he visto que hay muchos estudios que lo recomiendan, libros, hay un montón de gente que habla sobre este tema y dicen eso, que cuando algo no supone un reto para ti, entonces es más difícil que seas productivo con ello, ¿no? Cuando es un reto, o sea, cuando es algo que te proporciona, pues eso, un reto, algo que tienes que solucionar, entonces es el momento óptimo, pero si ese reto es demasiado difícil, ¿vale? O sea, te pasas de que sea un reto a algo complicado, entonces vuelves a entrar en ese estado de poca productividad. Entonces tendría que ver con esta gráfica, ¿no? Claro, y además está bueno eso que vos decís, porque nosotros hay todo como un mensaje por ahí de la sociedad actual, o más que nada occidental, ¿no? Como que nos pinta una ilusión de estabilidad. Hay que buscar la estabilidad económica, la estabilidad en todo sentido. Y en realidad, si se fijan en el universo entero, no existe la estabilidad. Es una ilusión. Todo es cambio y adaptación. Nosotros vivimos en una adaptación continua. Todo el tiempo tenemos que adaptarnos a nuevos desafíos, a nuevos retos, como decir, a cosas inesperadas, buenas o malas, entre comillas. Entonces, claro, cuando hablamos de desafíos y hablamos de tareas y hablamos de proyectos, saber eso, que permanentemente nos vamos a tener que ir reacomodando, como decir. Agarra un desafío, uy, este desafío es muy grande. Bueno, en vez de caer y agarrarnos la cabeza, no, lo dividimos en pequeñas tareas. El tema es que muchas veces ahí entra este gran tema de las expectativas. Cuando nosotros tenemos grandes expectativas que no se cumplen como nosotros quisiéramos, aparece la frustración. Y esa frustración es difícil de gestionar. Entonces, con respecto a los proyectos y este tipo de tareas a largo plazo, cuando nos damos cuenta que no vamos a poder y podemos continuar, entonces ir a pasos más cortitos. Entonces eso genera, como hablábamos hoy, cumplo un pasito y ya me siento un poco mejor y empiezo a ver cambios, entonces hago otro paso y así. Pero saber eso, saber que el camino de la vida, digamos, es un camino de incertidumbre, de adaptación y de cambio. Aquel que triunfa, digamos, entre comillas, aquel que llega al éxito real, que no es económico, tener cosas, tener títulos. Mi definición de éxito es, ¿sabes cuál es? Yo te la voy a contar. Dime. Cuando yo esté viejo, digamos, a ver,
uno se imagina esa situación, ¿no? Como que, supongamos que estoy en mi lecho de muerte, ¿no? ¿Cómo me iría yo bien de este mundo? Sabiendo que perseguí mis sueños, que hice lo que quise, que luché por lo que quería. Porque todo lo otro va y viene. La plata, las cosas materiales, en realidad son una ilusión. Ahora, si vos estás en ese momento de tu vida yéndote, hay un estudio que habla de esto, hay videos, que son súper interesantes. La gente en ese momento de la vida final se arrepiente de los sueños que no persiguió, no se arrepiente de las cosas que no logró, que no pudo llegar a tener la casa, el auto, el éxito económico. Se arrepiente de no haber perseguido sus sueños, qué sé yo, hacer tal viaje, conocer tal lugar, desarrollar su verdadera vocación y seguir un mandato social. Entonces, esto de las expectativas es súper interesante y súper claro, súper importante, quiero decir, tenerlo bien claro. Además, esto que comentas del lecho de muerte, o sea, es algo real, pero 100%. A mí, yo hubo un momento en el tema del COVID, ¿vale? Que pillé una sinusitis enorme, o sea, pero enorme. Y bueno, pues yo estaba enfermo sin más, ¿vale? Cuando ya se me estaba pasando, el tema de la sinusitis me siguió, ¿vale? Entonces tuve un momento muy complicado en el que básicamente yo luego entendí cómo funcionaba eso porque me lo explicaron los médicos, ¿vale? Pero a uno de los síntomas que puede ocurrir de la sinusitis es que, digamos que, por explicarlo de una forma muy sencilla, ¿vale? Digamos que es como si te empezara a entrar presión, ¿vale? Te entra aire por aquí, pero no puede salir. Entonces empieza en las bolsitas que tenemos detrás de los ojos, se te empieza a acumular ese aire, ¿vale? Yo esto no lo sabía y ya cuando me encontraba mejor del COVID, resulta que estaba trabajando, estaba en la oficina solo, además no había nadie, era ya tarde, o sea, era un momento de estoy solo y me empezó a doler la cabeza, aquí detrás del ojo una presión muy fuerte que iba aumentando más por segundos, hasta que llegó un momento que pensaba que me iba a explotar el ojo, o sea, un momento muy fuerte yo lo que estaba pensando es me está dando un derrame cerebral, me está pasando aquí algo, Claro. y llegó al punto de ahora mismo el hospital lo tengo lejos, no era capaz en ese momento, o sea, me puse tan nervioso que no era capaz ni de bloquear el teléfono siquiera, y dije, mira, no soy capaz de llamar a nadie, estoy solo, lejos de un hospital, ya está. O sea, no hay más, me Sí, está aquí dando no sé, un ictus, un lo que sea, sí, aquí se ha acabado el sí, tema. sí. Y el momento que más me marcó de ese punto, ¿vale? De aceptación, de decir, bueno, pues ya está, vamos a ver qué pasa, es precisamente que me empecé a cabrear porque no había hecho todo lo que quería hacer. Y de ahí empecé a pegar muchos cambios radicales en todo lo que ha venido en mi vida después de ese punto y han venido dados por ese momento clave de le he visto las orejas al lobo. Luego no era real, porque es cierto que luego fui al médico y porque de repente se me pasó, o sea, noté Pero en como este momento sí era real, ¿eh? una liberación de presión de repente y me explicaron eso, que Mm, simplemente se no. empieza a llenar Sí, sí, esto sí, de aire, que entonces, claro, te empieza a aumentar la presión claro. hasta que llega un momento que se libera porque no puede más y lo notas que hace Claro. como si fuera un globo que se deshincha y ya Mira. está, ¿sabes? Y me pasó 2 o 3 veces después, pero claro, ya sabiendo lo que pasaba ya no te asustas, ¿sabes? Me Pero pasó solamente. tuviste esa evaluación. Pero tuve Tu ese, mente ese la hizo. momento, claro, yo no sabía lo que pasaba. Yo en ese momento era un dolor que no había tenido en mi vida, o sea, un dolor demasiado intenso. Ya te digo, pensaba que es que me iba a explotar el ojo de la presión que tenía aquí dentro. Y en ese momento yo lo que empecé a plantearme es, tío, has hecho muchas cosas, pero te has dedicado mucha parte de tu vida a hacer algo que no era lo que realmente te apetecía, ¿no? Y todo por siempre, preocupaciones por tema de dinero, pues lo que nos pasa a todos, el A todos. preocuparnos por cosas que en el fondo no son importantes. A todos. Y ahí fue un punto que a mí me marcó mucho y que viene muy a cuento de esto que has dicho precisamente por eso, o sea, simplemente por contárselo a la gente de que entienda que es verdad, que es que esto pasa y no podemos vivir de esa manera, hay que aprender a gestionar todo esto y a empezar a hacer las cosas que realmente queremos porque llega un día que no sabemos cuándo pasa, nos Y pasa. vamos y es lo único que te queda, macho, lo único. Ahora, vos fíjate una cosa, todos, tarde o temprano, hemos perdido algún ser querido, ¿sí?
¿Qué deja un ser querido? ¿Dónde vive? O sea, yo perdí a mi papá, yo tenía 30 años, y mi viejo falleció de repente. Sí, él estaba enfermo, pero murió de un momento para el otro durmiendo. ¿Sí? Un estilo de muerte que quizás muchos de nosotros no quisiéramos tener. Me voy a dormir. Pero claro, ¿qué dejó mi papá? ¿Sí? Mi papá no dejó grandes cosas materiales, pero dejó, él vive en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Es lo único que podemos dejar en este mundo. Son experiencias compartidas con nuestros seres queridos. Todo lo otro va y viene, es una ilusión. Yo el otro día escuchaba hablar a Jim Carrey, el actor este tan famoso, ¿no? Fue como una frase nomás que viste cómo es ahora las redes sociales. Pero él decía, yo quisiera que todos sean millonarios y famosos, para que se den cuenta que ahí no hay nada ahí. O sea, y llegás ahí y después ¿qué? ¿Qué le da sentido a tu vida? A la vida Totalmente. le dan sentido las experiencias compartidas, sobre todo, con nuestros seres queridos, perseguir nuestros sueños. Está ahí, no hay mucho más secreto que eso. Y esto viene a cuento también de tener muy claro cuáles son nuestros valores. Nuestros valores son los que nos definen como personas. ¿Qué tipo de persona querés ser? Y todos, si hacemos un análisis así, digamos, medio rapidito, todos queremos ser buenas personas, exitosos. Hay diferencias. Conocer muy bien cuáles son tus verdaderos valores que te representan realmente, te puede ayudar en esos momentos de que uno se siente perdido. Cuando uno está perdido por el estrés y por las exigencias de la vida y las demandas que tenemos, estamos perdidos, literalmente. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio que también les dejo ahí, de que es esto, identificar cuáles son tus valores. Para mí, yo después de trabajarlo, cosa que van a ver que no es sencillo porque es un trabajo súper interesante de hacer, porque vos elegís varios y después vas sacando de la lista y ordenándolo hasta que llegás a 5 o 6 valores más importantes. Yo, en mi caso, el más importante es la salud. Yo entiendo, y esto ya es muy personal, que si no hay salud, todo lo que vos quieras hacer, digamos, estás muy condicionado, ¿no? Cualquier cosa que vos quieras hacer. Si no tenés salud, bueno, se va a complicar. Entonces ahí viene la alimentación y todo eso que hablábamos hoy. Después, la felicidad, la familia, el dinero también es un valor importante. No acumular, pero hay que tener dinero porque vivimos en una sociedad en que lo necesitamos. Sobre todo los que por ahí, como en mi caso, tenemos hijos chiquitos, escuela, gasto. Bien. En un momento de estar perdido, en una situación de estrés, ya sea enojado, ya sea triste, furioso, lo que sea, si uno tiene muy claro los valores, le va a resultar más fácil salir de ahí. Porque vos hoy hablaba de los pensamientos, hay un libro de la Organización Mundial de la Salud que habla de eso, los pensamientos que te enganchan. Vos estás, supongamos, con un amigo tomando una cerveza, estás con tu pareja en la playa, estás jugando al fútbol con tu hijo y de repente, ¡pra!, un pensamiento te engancha, de trabajo, de lo que sea. Y seguís ahí, pero en realidad no seguís. ¿Y qué te pasa? No lo disfrutás, no lo haces bien, no lo podés compartir en realidad, porque tu mente no está. En esos momentos, conocer nuestros valores nos rescata de ese momento. Saber que yo en realidad quiero ser un hombre saludable, que yo quiero ser un hombre, supongamos, un buen padre. Yo no soy esto, yo lo estoy retando a mi hijo, que en realidad no hizo nada grave, quiero decir, porque yo estoy mal. Entonces yo me acuerdo, vuelvo, y eso me trae y me vuelve como a centrar, como se dice. Yo me centro en la persona que quiero ser, y el estrés empieza a caer. Entonces eso de conocer muy bien nuestros valores es súper importante. Yo lo puse como primer ejercicio ahí en este manual, porque de eso depende todo lo demás. Cuando vos conozcas cuáles son tus valores profundos y hagas ese trabajo de elegirlos, después tenés como si fuese una soga, ¿viste? Para agarrar cuando estás perdido, te agarrás de eso y vas volviendo a la persona que querés ser. Cuando vos sos la persona que querés ser, tomás mejores decisiones, tus pensamientos se acomodan un poco, salís de ese círculo vicioso y te conectás con el momento presente. Qué bueno. Madre mía. Esta entrevista está siendo súper interesante, Francisco, pero Vale. creo que vamos a ir acabando. Te voy a hacer una última pregunta. Dale, bueno. Y es que me gustaría si pudieras dar algunos tips así muy rápidos sobre cómo podemos vivir más relajados, ¿no? Menos preocupados. Bien, mira, varias de las cosas ya las dijimos. Yo creo que algo importante en este punto es
tener claro que cada uno de nosotros tenga clara la definición de éxito. Qué Porque, bueno. ¿qué es ser exitoso? Fíjate y pensalo muy bien. Porque cuando lo alcances, ¿qué va a pasar? En realidad, por ejemplo, para mí, y a ver, nos pasa a todos esto, ¿no? Me considero una persona exitosa y lo digo con toda la seguridad del mundo. Ahora, ¿qué es para mí ser exitoso? Para mí ser exitoso es ser un buen esposo, un buen padre, ¿no es cierto? Lo que yo puedo hacer, yo intento serlo, compartir las pequeñas cosas de la vida con mi familia que yo formé y tener salud, poder, yo como médico he visto personas que me decían, doctor, yo quiero yo me acuerdo de una señora que una vez me decía, una señora que estaba postrada, me decía, yo hace 5 años que no puedo ir al baño, doctor. Al baño no podía ir. Imagínense eso. Entonces, podernos mover, poder caminar, poder sentir el aire en la cara, compartir con mis hijos, llevarlo a su partido de fútbol, qué sé yo, tomar, ¿no es cierto? En Argentina tomamos mate, ¿no? Tomar un mate y con mi señora en el patio y hablar con ella lo que pasa. Todo lo demás, sí, yo también quiero tener seguridad económica, pero si tengo que elegir entre las dos, yo estoy seguro que elijo. Yo no trabajaría hoy en día de algo que no me gusta. No lo haría, salvo caso de necesidad, ¿no? Extrema, pero lo haría por un tiempo. Bueno, termino de resolver la urgencia y lo he hecho varias veces. Lo he hecho. Totalmente. ¿Cuál es el éxito para vos? Para Tenerlo mí, claro. ser exitoso es ser dueño de mis propias decisiones. O sea, que cuando yo quiera decidir algo, dependa de mí, ¿sabes? Que mi vida no dependa de las decisiones de terceros. A ver, esto hay que matizarlo porque volvemos a lo mismo. Cuando tú luego acabas formando una familia, al final tus decisiones ya no son solo tus decisiones, pero las decisiones de tu familia pasan a ser tus propias decisiones, ¿vale? Entonces, quiero hablar en un aspecto muy global en eso, que al final cuando tú tomas una decisión luego con tu familia, sigue siendo tu decisión, ¿vale? Pero yo me refiero más a esto, a si yo quiero decidir algo, que sea lo que yo decido y que tenga libertad plena, ¿vale? De poder llevarlo a cabo. Y eso incluye muchas cosas, ¿eh? O sea, esto parece una tontería, pero incluye muchísimas cosas. Incluye el que si yo quiero viajar no tenga nada que me lo impida en términos de dinero, en términos de salud, en términos... O sea, para mí eso es ser dueño de mis decisiones, el si yo quiero hacer algo, quiero tomar una decisión de hacer algo, sea lo que sea, que me encuentre en plenas facultades en todo para poder hacerlo. Entiendo, ¿sí? Entonces, bueno, esto al final es Eso, cada uno lo personal, ¿no? Que cada uno la suya, pero claro, también el mensaje va a rever que por ahí la sociedad nos quiere imponer como éxito, porque guarda, porque ahí hay mucha frustración. Yo no llego a tal, al auto, a la casa. Sí, sí, ya vas a llegar, qué sé yo. Ahora, si por hacer eso vos perdés cosas que no vas a recuperar, eso es. ahí te quiero ver. Yo se me sentiría un hombre fracasado si no hubiese podido compartir las cosas que compartí con mi esposa y con mis hijos. Si yo no lo hubiese acompañado en sus momentos importantes. ¿Cuáles son los momentos importantes de nuestros hijos? Los actos de la escuela, el partidito de fútbol, esas cosas. Y estar ahí cuando llora, contenerlo cuando se siente mal. Eso va muy Eh, relacionado con lo que digo yo, porque al final es eso. O sea, ser dueño de sí, mis sí, decisiones es que no por tener un trabajo que me obliga a estar trabajando X horas, a destiempo cuando sea, no pueda realizar ese tipo de acciones. Eso estoy dejando que mis decisiones estén tomadas por algo externo. Entonces, eso es a lo que me refiero con ser dueño de mis propias decisiones, ¿no? De que si yo realmente quiero hacer algo, lo puedo hacer y ya está. O sea, y no haya nada que me lo impida. Entonces, Y para eso hay decime que una cosa construir ahí, muchas Rubén. cosas. Sí, sí. Ahí, en esa forma de vivir que vos tenés, que yo comparto, yo voy por ese camino también, no hay No, pérdida, porque si vos te equivocás, aprendés a tratar de no repetir ese error. Pero yo, siempre hay ganancia, siempre hay crecimiento personal. algo que me pregunto mucho, ¿vale? Y esto va a sonar un poco atópico, pero porque es algo que la gente suele repetir mucho y que la gente lo ve un poco utópico y tal, que es como, yo mucho, cuando tengo que hacer algo me pregunto si esto, o sea, ¿esto lo haría si no fuera por dinero? Mm, Y si la respuesta es no lo haría, entonces, a no ser que sea algo ultra necesario por una situación, no lo voy a hacer. es un buen Y, parámetro. y ya está. O sea, y precisamente ese tipo de decisiones son las que luego me han acabado trayendo más dinero. O sea, quiero decir que es paradójico, ¿no? Que, pero, y Mirá,
Yo podré llegar a un momento en el que por lo que sea no tenga nada, me da igual, pero volvemos al mismo. Mientras tenga esa libertad de poder seguir decidiendo y que por lo menos yo haya podido decidir todo lo que he querido hacer y lo haya hecho, el resto da igual. Da igual, el resto va y viene y son cosas materiales en realidad, ¿no? Y vos no tenés un 0 kilómetro ahora, qué sé yo, capaz que lo tenés, capaz que no va a cambiar nada. Ahora, si vos no hiciste lo que quisiste en tu vida, te vas a sentir frustrado y eso es para mí muy duro. Yo conozco muchos colegas, muchos amigos, trabajan más solamente para mantener el estilo de vida que quieren tener. O sea, a mí a veces me dan ganas de decirle, vos capaz que pudieses trabajar, no sé, 4 horas menos por día, si no tuvieras esto, no tuvieras esto y no tuvieras esto. Cosas materiales, nada más. Claro, a veces no sucede en emergencias. Yo realmente, por ejemplo, este año, 2022, fue un año económicamente difícil para mí. Claro, y eso trae problemas porque las cuotas de las escuelas y el auto y por ahí trae problemas de pareja, todos lo sabemos. Pero yo sé que eso es cuestión de tiempo, o sea, lo voy a solucionar, de hecho lo estoy haciendo. Tiene solución. Pero hay cosas que se pierden y ya no vuelven. Ahí está. Y esto no estamos aquí demonizando el dinero ni mucho menos, ¿eh? El dinero es No, no, importante muy importante. y hay que ganarlo, hay que conseguirlo y hay que, o sea, es importante, es al final una parte más del juego, ¿no? Se Eh, necesita para todo. Claro, tal cual. eso es. Qué buena frase. Lo que pasa, Lo necesito. yo he visto, porque, pero aquí es que nos podríamos extender a hablar, esto es un melón enorme, porque Sí, sí, sí. yo he vivido en la ciudad del mundo más extrambótica que existe, que se llama Dubái, y he visto cada estupidez. Me O sea, he imagino. visto cada estupidez y gente realmente podrida por dentro, y no por el tema del dinero, sino porque le faltan otro tipo de valores que no tiene y que intenta conseguir a través del dinero. Mm, Entonces, para mí el dinero es importante, pero es lo que te estoy diciendo, es otra pieza más del juego y que hay que saber tratar y ujú, hay que saber gestionar, tanto física como mentalmente. Porque si no te puede llevar a lugares a los que no te gustaría llegar. Entonces, seguramente. no es malo ni Seguro. bueno, es algo que hay que aprender a gestionar más en nuestra vida porque es parte de las reglas del juego. Entonces, Es parte, tal. Ni hablar. es Me encantó eso, parte del juego. No, no. Hay que generarlo. Sí, para muchas de las cosas que nos gustaría hacer, lo necesitas. No hay otra. No necesitas. Vos querés hacer un Sí, viaje, no tenés que pagar. Sí. sí, y que Ahora vas a tengas vivir. mucho, eso es, que tengas mucho o poco, al final, quiero decir, que volvemos a lo mismo, aquí no se está demonizando nada, que aquí, pues No. mira, si tienes mucho, pues genial, ¿sabes? Pero que tener mucho no te lleve a un mal estado y que tener poco tampoco, Ujú, ¿vale? Porque al final volvemos a lo mismo, eso no acaba siendo lo importante, eso es un medio que te ayuda a hacer ciertas cosas, que te abre posibilidades, que te abre un montón de historias que igual de otra manera no podrías alcanzar, ¿vale? Pero lo importante no está ahí. no, no, mirá, en mi lista de valores, viste que yo te hablaba de los valores, el dinero está en el número, de los 5 valores es el número 4. Antes está la salud, antes está la familia y la felicidad, me parece que había puesto, sí. Y después está el dinero, porque es como vos decís, o sea, te necesita. Ahora, el dinero entendido como bien vos decís, parte del juego. No Eso es. acumular, no acumular por acumular. No, que me permita hacer las cosas que yo quiero hacer y las cosas que tengo que hacer por obligación. Pero sí, hay que currárselo, como dicen ustedes, hay que generarlo, no se puede evitar. Nos estamos metiendo un poco o sea, estamos Sí, yendo no un fuimos. poco de historia, pero te voy a hacer una última pregunta relacionada con esto, ¿vale? Porque me está pareciendo muy interesante y supongo que a todos aquellos que nos escuchen también les va a parecer interesante, ¿no? Has dicho que tienes en uno de los primeros puestos la felicidad, ¿no? Te lo digo Ujú. porque en mi vida yo creo que todos estos valores van muy relacionados, van muy de la mano y en el fondo no, o sea, crean un conjunto que es algo similar, ¿vale? Si yo te preguntara qué es para ti la felicidad, ¿qué responderías? Mira, básicamente yo ya lo he dicho hace un rato. Tiene mucho que ver con el concepto de éxito que uno tiene. Para mí la felicidad está en poder, y parecido a lo que vos también dijiste, disponer de mi tiempo, ser capaz de decidir qué quiero hacer, no tener que... A ver, no está mal tener un jefe. No, no, para Yo no puedo, ¿qué querés? No está mal, está perfecto, pero esa es mi forma de ser. Yo soy feliz si puedo hacer
perseguir mis sueños y voy hacia donde me lleven. Así también me genera algunos desafíos que, mamma mía, por ahí, problemas con mi señora, porque me paro en un lugar muy de incertidumbre. La felicidad para mí es compartir, y tiene esto de el ser humano es un ser sociable. Las cosas por ahí toman valor cuando uno las puede compartir con quien quiera, no tiene que ser tu esposa ni tu hijo, tu amigo, quien sea, pero compartir es las pequeñas cosas de la vida. Qué bueno. Yo quiero ser padre desde que soy un niño, no sé, siempre lo quise hacer. Y Dios la vida, el universo, como quieran llamarlo, me dio la posibilidad de tener 2 hijos. Para mí, y mi familia, mi esposa y mis hijos, yo pudiendo estar con ellos, pudiendo compartir esas pequeñas cosas, ir al patio, ir a la plaza, ir a pasear. Ayer fuimos a festejar que ganó Argentina y tocábamos bocina. Qué bueno. Yo soy feliz. Al final, el tema de lo del jefe no se trata de tener jefe o de no tener jefe, sino No. de que tener un jefe no implique que tú no puedas tener tu vida, ¿vale? Ese es el punto clave, creo, ahí. Para mí, la felicidad es algo que creo que la gente confunde mucho con placer y con euforia. Creo que la gente confunde esos 3 términos, ¿no? Y lo relaciona en algo similar. Y para mí la felicidad no tiene nada que ver con eso. Para mí la felicidad es un estado de no necesidad. O sea, y eso no es algo absoluto. Quiero decir, no es algo que la tengas o no la tengas. Es algo que a cada segundo puede cambiar. Entonces, para mí, un ejercicio y un hábito muy importante que tengo en mi vida es que en ciertos momentos, por ejemplo, estoy con un amigo tomando una cerveza y me pregunto, ¿ahora mismo en este preciso instante necesitas algo más? Y si la respuesta es no, es que soy feliz. Muy bueno. Entonces, mi objetivo es, por eso el tema de lo que te hablaba de las decisiones, mi objetivo es tener el mayor número de noes hacia esta pregunta, ¿no? El hecho de cuanto más tiempo me pegue contestando a que no necesito nada más, porque ahora mismo tengo todo lo que necesito, eso para mí es ese estado de felicidad. Entonces, no sé, es también personal, pero... Muy personal, sí, pero no va mucho más allá de ese tipo de cosas. Disfrutar las pequeñas cosas, seguir sus sueños, seguir tus valores. Eso es, qué bueno. No Pues nada, Francisco, vamos a terminar ya, porque la verdad, esto está súper interesante. Hemos hablado de 30.000 cosas. Yo creo que a la gente esto le va a encantar, porque Ojalá. creo que has aportado una información valiosísima, pero valiosísima, y creo que a la gente le va a encantar. Entonces, has nombrado varias veces que vamos a dejar un documento que has preparado, un cuaderno, en el que les hablas acerca del tema del estrés y les propones varios ejercicios. Entonces, voy a dejar el enlace para que lo consigáis en la descripción y en el primer comentario, ¿vale? O sea, es muy sencillo, entráis al enlace y básicamente tendréis que dejarle el correo a Francisco y ya está. Y en ese momento os llegará un correo con este pequeño manual que es una maravilla. Yo me lo he leído y es tremendo. O sea que, vamos, la información que vale ahí, esa que tenéis ahí, vale pasta. O sea, eso lo podría haber puesto de pago y os lo está dando gratis. Así que, como mínimo, entrar, descargarlo y leéroslo porque de verdad que es muy, muy, muy interesante. Bueno, Y gracias. nada, Francisco, yo agradecerte a ti, de verdad, porque ya te digo, toda esta información es valiosísima. He estado súper a gusto hablando contigo y vamos, o sea, yo encantado de que hayas venido aquí al canal. Bueno, gracias a vos por la invitación. Para mí fue un placer, un privilegio poder estar acá, transmitir a tu gente todo este mensaje. En realidad lo siento como una misión de vida yo, y valga la aclaración y conectándolo con lo que venimos hablando, es lo que me da a mí felicidad. Hacer lo que me apasiona, hacer lo que me gusta. Así Qué que bueno. muy agradecido, Rubén, de tu posibilidad. Ojalá disfruten ese manualcito, está hay un montón de cosas. Estoy seguro de que sí, vamos. Si alguien quiere contactar contigo por lo que sea, ¿dónde pueden hacerlo? Ahí en el manual, al final yo puse, mi email es a.francisco.to@gmail, y si no en Instagram, Fran _abate, con 2 B largas. Ahí está. Qué bueno, perfecto. Pues nada, si alguno queréis contactar con Francisco, ahí tenéis todos los datos Encantado.
para poder hacerlo. Encantado. Pues nada, Francisco, oye, de verdad, un placer enorme haberte tenido aquí y nada, Igualmente, espero que la gente haya disfrutado esta entrevista tanto como yo. Bueno, ojalá así sea. Seguimos viendo amigos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao.